Para evitar la falsa información, la ONU hace un verificado sobre la salud del planeta. Y tenemos el reporte completísimo desde la capital mundial del diseño, Tijuana, y grandes contenidos para este viernes. Rafael García Villegas, qué alegría estar contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, cerrando la semana por todo lo alto. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. Sí, porque hacen un llamado para garantizar los derechos de todas las familias. Veamos. La garantía de la igualdad y protección de los derechos es lo que busca la campaña Todas las familias, todos los derechos. Una iniciativa de organizaciones activistas LGBTI+, que buscan llamar la atención de las candidaturas presidenciales para que reconozcan y garanticen el derecho de formar una familia. Por un lado tenemos, por supuesto, que el sistema no esté creado teniendo en cuenta que existen familias que no solamente tienen una mamá y un papá, pero también a eso hay que sumarle toda la discriminación que ya existe en base a la orientación sexual o la identidad de género. Ahora que estamos en el marco electoral, en el contexto de elegir a una nueva presidencia para México, justamente una de las conversaciones que buscamos posicionar con esta campaña es que se protejan los derechos de las familias LGBT+, que sean reconocidas como ¿Respetados? Que, por ejemplo, permitan el registro de que se utilice el término filiación en lugar a mamá y papá, que es un término que no tiene género, por ejemplo. U otra de las modificaciones iniciales que estamos pidiendo es que se publique una versión del Código Nacional de Procedimientos que armonice el procedimiento de adopción para parejas del mismo género. A través de esta campaña se han recolectado firmas con el objetivo de visibilizar la ardua lucha que las familias diversas han llevado a cabo durante años en busca de reconocimiento. Tenemos la petición un poco para demostrar que son miles de personas que están apoyando esta causa, que es lo que te digo, ya no son 10,000, ya son casi 13,000. Adicionalmente, pues hemos trabajado con estas cifras que nos ayudan a entender que existen, como te decía, más de 350,000 familias LGBT más en México. Y por otro lado, también tenemos una serie de testimoniales de personas que pues han buscado compartir y visibilizarse para también decirle a los gobiernos cómo existen las familias diversas, estas son sus historias y estamos exigiendo pues que justamente se protejan sus derechos. Así que si te interesa apoyar la campaña Todas las familias, todos los derechos, puedes consultar la página oficial de All Out, una de las organizaciones que apoya esta campaña, donde podrás encontrar más información y firmar para unirse a ella. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. En aquel telegrama, fechado el 5 de mayo de 1862, una frase resumía la historia. Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. Con ese mensaje, el general Ignacio Zaragoza transmitió la victoria mexicana de la Batalla de Puebla al presidente Benito Juárez contra el ejército francés, que en ese entonces era el más poderoso del mundo. El mensaje del telegrama es interesantísimo. La primera cosa que les sorprende incluso a los mexicanos de hace 162 años es que se ganara esa batalla. Los mexicanos no es que hubieran asistido a ella con ánimo derrotista, sino que eran más bien realistas. Ellos estaban muy conscientes de que los franceses tenían una enorme superioridad en su ejército en cuanto al tipo de armas que tenían, la gran experiencia que tenían los soldados franceses. ¡Somos libres! Raúl González cuenta cómo fue recibida esta breve información en la Ciudad de México. Es curiosísimo porque vendría siendo el equivalente que en vivo o de manera virtual se estaba viviendo un episodio de una guerra. Es la primera vez que ocurrió en México, porque se había logrado establecer una línea de telégrafo de Puebla a la Ciudad de México y llegaba exactamente a Palacio Nacional. Y entonces el telegrama llega a la oficina del ministro de Guerra. Y el ministro de Guerra, que en ese entonces era Miguel Blanco, interrumpía cada vez que llegaba un telegrama. Llega el primer telegrama y dice, están a la vista los franceses, empiezan las hostilidades. Y minutos después envían otro telegrama dando noticias de cómo va la acción. Y al final, cuando nadie se lo esperaba, dice... Llegó el telegrama que dice, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Uno de los objetivos de esta celebración número 162 es promover la historia de la batalla del 5 de mayo,
así como invitar a que más personas conozcan sobre este acontecimiento histórico. Entonces, este telegrama del que las armas nacionales se han cubierto de gloria, que luego la leyenda estaban nuestros billetes de 500 pesos contenían a Zaragoza, lo expresó hacia el ministro y el ministro lo transmitió a los diputados. Y entonces la gente que estaba en los pasillos salían a la calle a repetir lo que decían los telegramas, y se iba corriendo la voz por toda la Ciudad de México. Para Noticias 22, Michelle Ramírez. Bueno, pues preocupan los resultados del programa para la evaluación internacional de los alumnos. México resultó mal evaluado en la última. Autoridades del sector educativo no han iniciado las gestiones para el desarrollo del piloto de la prueba PISA 2025 en México, evaluación trianual que desarrolla la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en 81 países para saber el nivel de conocimientos que tienen los jóvenes mayores a 15 años en las áreas de matemáticas, lectura de comprensión y ciencias. Esto podría representar la cancelación de la prueba en nuestro país, y ante ello, organizaciones como la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana han expresado su preocupación. Nos parece muy grave, caray, para la educación. Tenemos un sector muy importante de editores educativos en la Cámara que han participado a lo largo de muchos años en los procesos educativos. Si no medimos los resultados educativos, pues va a ser, no solo muy difícil, imposible establecer políticas públicas adecuadas para mejorar la educación. México es miembro de la OCDE y no sé, ahí sí lo ignoro, qué compromisos tengamos como parte de la OCDE y si hacer la prueba PISA también es como parte de los compromisos de ser parte de la OCDE. Esta situación se da meses después de conocer los resultados de la prueba PISA 2022, donde México se posiciona como el tercer país peor evaluado de la OCDE, tanto en matemáticas como en comprensión lectora, y a su vez es el país con el peor puntaje en ciencia. Para un artículo de la Universidad Iberoamericana, escrito por Alberto Eliú Cortés, la doctora Arcelia Martínez Bordón, académica en el Departamento de Educación de la misma casa de estudios, señaló que esos resultados de la prueba reflejan un retroceso de 20 años en nuestra educación. Además de seguir evaluando al alumnado mexicano con la prueba PISA, ¿qué debería hacerse en el sistema de educación? Falta, la verdad es que muchas cosas, en lo que a nosotros compete, en la parte educativa, pues sería el permitirnos participar nuevamente con las autoridades en el desarrollo de los mejores materiales educativos. Pero bueno, ahí falta también, hay muchas otras cosas como una capacitación adecuada también para los maestros. A decir del presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, habría que revisar también cómo se han hecho los planes y los programas de estudio, por ejemplo, desde los libros de secundaria. Los programas se hicieron ya después de que ya tenían los libros listos, al revés de como lo marca la ley. O sea, primero deberíamos de tener programas y con base en los programas hacer los libros. Esos libros no están hechos con la mano de un editor, o sea, se necesita hacer de texto, cualquier cosa, no es una cosa sencilla. Y entonces, pues se necesita pues este trabajo editorial para hacer una progresión, además de aprendizajes que ahorita no se ven en los libros actuales, independientemente de que además también tienen errores, están mal hechos. La Red de Mujeres Unidas por la Educación es otra de las entidades que han pronunciado su preocupación. Y en sintonía con la CANIEM, señala que, de no aplicarse la prueba PISA, será muy complicado identificar las áreas a mejorar en escuelas y docentes. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El Centro de la Imagen está de fiesta. Y para celebrar sus primeras 3 décadas, nos invita a echarle un vistazo a parte de su colección. El 4 de mayo, pero de hace 30 años, abrió sus puertas el Centro de la Imagen. Para celebrarlo, el sábado a las 13 horas se inaugurará la muestra Transmigraciones. Esta exposición es una selección de la colección, la cual está conformada por 13,000 imágenes, destacando la donación del acervo del Consejo Mexicano de Fotografía. La exposición lleva por título Transmigraciones, ¿no? Colección fotográfica del Centro de la Imagen, con la idea de que implica un cambio, ¿no? Un cambio. La fotografía en los últimos 30 años también ha cambiado muchísimo.
el país, ¿no? Obviamente ha cambiado muchísimo. Entonces el primer núcleo es testimonios, que precisamente alude pues de alguna forma a la historia reciente del país, ¿no? A través de la mirada de los fotoperiodistas. El segundo núcleo se titula Confluencias y muestra el vínculo del Centro de la Imagen con fotógrafos del mundo. Ahí tenemos reflejada la política mexicana de los años 90 hacia adelante, los desastres naturales, el EZLN, los cambios que sufrió la sociedad y sus principales personajes. El último núcleo es Mutaciones, que alude sobre todo al medio mismo de la fotografía, los cambios que ha tenido a través también de la obra de diferentes fotógrafas y fotógrafos que han ido modificando, digamos, la manera en que se presenta la fotografía, ¿no? Esos son el conjunto, digamos. La muestra recorre 62 años de producción fotográfica, exhibiendo 400 piezas de más de 100 autores, entre los que encontramos a Tina Modotti, Manuel y Lola Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Pedro Meyer, Flor Garduño, Elsa Medina, Patricia Aridgis, Francisco Mata, Gerardo Montiel Klein, Rahul Ray, Mary Helen Mark y Cornel Capa, entre otros. Pienso que alguien que tiene 30 años ahorita, o menos de 30 años, pues va a ver muchas cosas que para su historia de vida, digamos, son completamente diferentes porque pues ha vivido justo el periodo en el que el centro se ha desarrollado, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa parte histórica, ¿no? Política, social, cultural, pues creo que le va a ser útil para mirar, por ejemplo, el mundo antes de la caída del muro, ¿no? El mundo de la Guerra Fría, donde había dos Alemanias, ¿no? Una Alemania dividida, una serie de guerras en Centroamérica, ¿no? Que tenían mucho que ver también con toda esa etapa, lo que sucedió con las dictaduras en Brasil, en Argentina, la Revolución Cubana. Noticias 22, Alberto Aranda. Su obra es patrimonio documental. En ella inmortalizó la esencia y los colores de México. Mariana Jampolsky nació el 6 de septiembre de 1925 en Chicago, Estados Unidos. Fue una reconocida fotógrafa, grabadora e ilustradora. En 1945 viajó a México e ingresó a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. En 1958 se naturalizó mexicana. Mientras estudiaba, se convirtió en la primera mujer en ingresar al taller de gráfica popular TGP. Empezó a experimentar con la fotografía en 1948, ya que tenía un gran interés por capturar el México que veía. Estudió fotografía en la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM. Con su cámara, Mariana capturó la vida cotidiana, las festividades patronales, religiosas y familiares de los pueblos mexicanos, así como la inocencia y la sensibilidad de las personas a través de sus retratos. Asimismo, la naturaleza, la comida y la arquitectura se vuelven un tema central en su obra. Fue galardonada y reconocida por sus aportaciones al arte y a la cultura por el Sistema Nacional de Creadores de Conaculta y con el premio Miguel Otón de Mendizábal por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Águila con escalera, La escoba y Bestia son parte de su obra. El último proyecto fotográfico que realizó tuvo como tema la comunidad chicana en Estados Unidos. Sus imágenes ilustran la crónica de Elena Poniatowska, Las 1001, La herida de Paulina, publicada en el año 2000. Mariana Jampolsky falleció en la Ciudad de México el 3 de mayo del 2002. Su trabajo se enfocó en la visibilidad de las tradiciones mexicanas que nos permiten hoy voltear la mirada hacia la condición humana, el alma y la importancia de lo cotidiano. Para Noticias 22, Diana Obispo. Nos enlazamos a la capital mundial del diseño. En Tijuana, Baja California, está Óscar Cortés. Adelante. ¿Qué tal, Laura, Rafael y amigos que nos acompañan a través de Noticias 22? Aquí comienza la patria y nuestra aventura en Tijuana en el Festival Mundial del Diseño, en esta zona fronteriza en el que se ha hecho un importante trabajo de recuperación ambiental. Nos encontramos en lo que es Friendship Park, que data del milenio, ahora sí que del milenio pasado.
que empezó como un proyecto para promover la interacción entre familias, la cooperación, la comunicación, diálogo, etc. Se plantaron cualquier cantidad de plantas nativas, pueden ver ahí a lo largo del... sucedió que pues desde 9/11 las actitudes de Customs Border Protection respecto a la seguridad en la frontera pues se hicieron más rígidas. Antes la gente o la intención, te digo, era la comunicación, la cooperación, etcétera, y la gente venía a tocarse los dedos, ¿no? Una vez al año se abría la puerta y la gente, las familias de gente deportada se abrazaban y etcétera. Entonces así nació este parque. La contaminación en esta región constituye un problema que afecta a la salud pública, el medio ambiente y la economía de playas de Tijuana. Por lo tanto, se ha generado un programa de cuidado ambiental en el que se ha involucrado a estudiantes y a la ciudadanía con el propósito de hacer conciencia a través de la reforestación, talleres y programas de limpieza. Vemos, y me incluyo, varios grupos que trabajamos sobre la sostenibilidad y sobre pues, el entorno ecológico, la playa, ¿no? Estamos ante una situación difícil por los niveles de bacterias que hay aquí. Este proyecto fue suspendido por la pandemia, pero se retomará en poco tiempo. Necesitamos trabajar fuerte en la educación, en sostenibilidad ecológica, etcétera, y bueno, ahí lo vamos haciendo pianito. Este es un espacio recreativo de muchas familias tijuanenses y bienvenidos, pero el planeta es nuestra casa y hay que cuidarla como tal. También visitamos una de las garitas más transitadas del mundo, el puerto fronterizo El Chaparral, que destaca a nivel mundial por el diseño de atención integral. Hemos sido un modelo exitoso a nivel internacional, no únicamente en México. Es un modelo de repatriación ordenada y segura. Es el poder recibir a nuestros connacionales brindándoles un trato digno, humanitario, seguro, el que podamos albergarlos durante un par de horas, darles alimento, darles herramientas para que se reinserten en nuestra sociedad, tanto en materia de empleo o de retorno asistido a sus lugares de origen. Esta institución innovó al colocar ventanillas de servicio en un solo espacio, para que las personas agilizaran sus trámites y redujeran el tiempo de espera. Se brindan desde certificación de estudios, la parte de acta de nacimiento, CURP, ha habido módulo del INE para que tramiten su credencial de lector, pueden realizar llamadas internacionales gratuitas, pueden recargar sus teléfonos o dispositivos móviles, atención psicológica, atención médica, enviar o recibir remesas, en fin. O sea, es una gama de servicios que aquí convergen y que no se da en otras partes de la República, ¿no? Aquí pues es un modelo exitoso internacionalmente, como lo comentaba, porque aparte incluye un espacio seguro para recibir tanto a menores no acompañados como a familias, y que el diseño sirva como un instrumento para que pues nuestras áreas de trabajo y nuestras instalaciones que tenemos de nuestros inmuebles pues sean las más óptimas para eso, ¿no? Para el servicio. Estos fueron algunos ejemplos de las necesidades sociales que tiene una ciudad fronteriza y que son resueltas a través del diseño. El lunes tendremos información sobre algunas iniciativas ciudadanas. Nos vemos la próxima semana y los saluda Francisco Bram en la cámara y Óscar Cortés. Gracias, Óscar. Feliz estancia. Un abrazo a ti y a Paco por estas imágenes y estos reportes que nos traen desde la capital mundial del diseño, Tijuana. Y ahora exploremos la diversidad musical contemporánea de nuestro país. Hay que acercarse a esta música con la apertura de sentir, a ver qué es lo que nos propone cada compositor y dejarnos llevar. Es tal cual, es probar un nuevo platillo, unos nuevos sabores o un nuevo sazón de estos sabores que ya conocemos, y me parece que esa es la manera perfecta. No hay que tenerle miedo y hay que pensar que de Beethoven hacia Sariajo pues no hay mucha diferencia y hay que celebrar eso.
El ciclo Alicua continúa en el Palacio de Bellas Artes este sábado 4 de mayo a las 19 horas. La selección de las piezas que interpretarán los integrantes de Cepro Music responden al interés de mostrar la diversidad musical contemporánea. Pues básicamente los conciertos Alicua pues no son para todo el ensamble, sino son participaciones de grupos un poco más pequeños, ¿no? Nos juntamos y entonces una línea en común es el aire, los instrumentos de aliento y cómo es que se pueden relacionar entre sí, cómo pueden relacionarse con la propia voz, ¿no? Entonces el programa es muy bonito. El programa abre con Face, de Aaron Mencher, seguida de reflexiones sobre la naturaleza del agua, de Jacob Druckmann. Comenzamos con Face, de un joven compositor norteamericano llamado Aaron Mencher, a quien conocimos recientemente en nuestra gira por San Diego. Él estudia ahí en la Universidad de San Diego, California, donde la flauta, aunado a una viola, es expandida por la electrónica, ¿no? Que es ahí donde yo me ocupo de toda esa parte. Entonces es una obra completamente dinámica, en donde los límites de lo que es un instrumento, lo que nosotros percibimos por los sonidos naturales de una viola o de una flauta, son cuestionados por la tecnología. Seguimos en Estados Unidos con un compositor norteamericano que ha ganado el premio Pulitzer y que, a la manera de Debussy y de Monet, se preguntó sobre los diferentes estados del agua y cómo podemos reflejarlos en la música. El programa continúa con Krill de Robert Erilson, una pieza de Kaija Saraijo, y concluye con el monólogo 6, Muerte de Poseidón, de Samuel Cedillo. Es una obra con un lenguaje súper innovador, es una obra que reta, pues lo mismo, estamos aquí tratando de retar a la escucha con los sonidos tradicionales, o los que esperamos, ¿no? Cuando somos público. Y esta obra lo hace, aparte, con una figura poética muy interesante, que es la de ahogar al dios de los mares, a Poseidón. Entonces, ahí hay un giro que no les voy a revelar en la obra, en donde ciertos sonidos se mezclan y del trombón con unos objetos poco ortodoxos para la interpretación musical. Noticias 22, Alberto Aranda. Esta experiencia sonora que inicia en el desierto busca motivar el diálogo y la reflexión. Veamos. Por primera vez se presenta la pieza Archivos de Radio Piedras, de forma integral en un espacio museístico, el Museo Universitario Arte Contemporáneo. La nueva obra del chileno Nicolás Yarr que da un giro a su carrera después de recorrer los terrenos como la electrónica o el punk. Ahora presenta este formato libre de radioarte. En algún momento se nos ocurrió que, como él lleva varios años trabajando en esta pieza, específicamente 5 años, y más o menos la iba a terminar unos meses antes de lo que teníamos agendado para su exposición, sería interesante, sería un buen experimento animarnos a exponerla de forma integral. Esto tiene su complejidad, sus requerimientos, porque es una pieza que dura 3 horas y media. Durante 17 episodios, Tobías Álvarez, François Bertin, el curador Guillermo García y el compositor y productor Nicolás Yarr logran una experiencia inmersiva que abarca varias historias que al mismo tiempo se entrelazan. Esa historia del niño que escuchamos en los 3 primeros episodios, en el 4º episodio nos damos cuenta que es la obra de un compositor ficticio llamado Salinas Hasbún. Entonces se van imbricando varias historias. Está la historia de Salinas Hasbún, está la historia del apagón digital, y luego nos vamos dando cuenta, a medida que los locutores conversan, digamos, con su auditorio, que ese apagón digital fue ocasionado por un colectivo anarquista llamado Las 8, en protesta por la instrumentalización del Internet y las inteligencias artificiales como arma militar, capitalista, colonial y demás. Habrá una charla inaugural mañana 4 de mayo a las 12 del día en el auditorio del MUAC, con la presencia del artista y el curador, la cual transmitirán en TV UNAM. La pieza permanecerá hasta el 22 de septiembre de este año. Asimismo, no te pierdas el próximo 11 de mayo el concierto que incluirá parte de la obra en la explanada de La Espiga. Para mí es muy importante decir que
La obra de Nicolás, si bien a nivel técnico y sonoro es de las más logradas en la actualidad, es una opinión personal, pero es en verdad admirable el grado de obsesión por cada clic que se escucha en la pieza. También es muy importante decir que todo tiene una intención política muy clara y que hay un mensaje y una posición política respecto a lo que está pasando en el mundo actualmente, ya que estamos en situaciones de emergencia y crisis prácticamente a nivel mundial. Para Noticias 22, Ariana Luna. Vayan tomando nota para llenar su agenda. Aquí está la cartelera cultural. Bienvenidos a la cartelera cultural. Ya inició mayo y con él llega el Tierra Fest, un festival que se celebra mañana en el Centro Cultural El Rule, donde a través de 18 talleres, 2 performances y un festival de cine a cargo de Tierra Film, conocerás las 4 esferas de la Tierra: rocas, agua, aire y vida. Agéndalo a partir de las 10 de la mañana. ¿Te gusta la cultura japonesa? Ve y sumérgete en la tradición del tanka, considerado una de las formas más antiguas de la poesía en Japón. Aprenderás su estructura única y su maravillosa historia. Esto en la Biblioteca Vasconcelos. Entremos al mundo del séptimo arte con Fifaleana, un documental del mexicano Lorenzo Hagerman, que en tan solo 100 minutos te contagiará del humanismo de un grupo reducido de médicos que viajan a África. Esto con la intención de salvar más de 2 millones de vidas de mujeres que son rechazadas por la sociedad. La cinta ya está en cines. Finalizamos con un campamento ideal para los fanáticos del terror. Noctambulante, un encuentro cinematográfico que se llevará a cabo por primera vez en la Ciudad de México. La oportunidad de que vivas esta experiencia al aire libre y en medio del bosque. Claro, con todas las medidas de seguridad y sanitarias para que disfrutes una noche en este festival en Los Dínamos este 18 de mayo. Esperando verte ahí. Hasta la próxima. Tenemos una pausa, regresamos con ciencia y mucho más. Esto es Noticias 22, ya volvemos. En tiempos de incertidumbre, fake news y conspiraciones es fundamental verificar toda la información, sobre todo cuando el destino del planeta se trata. Vamos a eliminar la ciencia en movimiento. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. De manera acelerada, el planeta se dirige a un aumento desastroso de 2.8 grados de calentamiento, lo que significaría que el mundo estaría azotado por un calor mortal, el nivel de los mares aumentaría, se presentarían condiciones meteorológicas extremas, escasez de alimentos y de agua y se daría una extinción masiva. En medio de este panorama, la información inexacta no hace sino avivar la inacción. Frente a la ola de desinformación sobre el cambio climático que el mundo enfrenta, la Organización de las Naciones Unidas creó el programa Verificado por el Clima. Así funciona. ¿Sabías que el consenso sobre el cambio climático antropogénico es mayor del 99%? Verificado por el Clima es un sitio web que busca ayudar a las personas de todo el planeta a acceder a información veraz. Parte de la idea de que el conocimiento tiene el poder de ayudar a cada persona a tomar decisiones independientes y analizadas para construir una sociedad más segura y próspera. El objetivo principal es combatir las teorías conspirativas, historias distorsionadas y noticias falsas, con información que impulse acciones significativas, responsabilice a los responsables de la toma de decisiones y destaque la verdadera innovación. Entre las secciones que integran este portal se encuentran COVID-19, lucha contra la desinformación, solidaridad mundial, el futuro te lo agradece, solo juntos y clima. En esta última se pueden encontrar documentos que te muestran, por ejemplo, las acciones que puedes emprender para ayudar a atajar la crisis climática, como el reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Los aparatos electrónicos, la ropa, los plásticos y otros artículos que se consumen provocan emisiones de carbono en cada momento de su producción, desde la extracción de las materias primas hasta la fabricación y el transporte de los productos al mercado. Para tener una idea, cada kilogramo de textil producido genera unos 17 kilogramos de CO2. Para proteger el clima, lo ideal es comprar menos cosas o de segunda mano y reparar lo que se pueda reparar.
Tan solo los plásticos generaron 1.800 millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero en 2019 y solo 10 de cada 100 plásticos fueron reciclados. En Verificado por el Clima colaboran una variedad de grupos de sociedad civil, medios de comunicación, activistas y empresas de todo el mundo que buscan difundir información verificada a millones de personas. Sin embargo, de acuerdo con la organización Global Witness, 4 de cada 10 científicos del clima han sufrido acosos y abusos. Actualmente, la campaña Verificado por el Clima de la ONU, en colaboración con la organización Purpose, cuenta con el apoyo de TikTok. La idea es aprovechar a las redes sociales para crear conciencia sobre los temas relevantes del clima y denunciar implacablemente la desinformación climática, y a quienes están detrás de esta. Lo anterior, a partir de videos e imágenes provenientes de todo el mundo, basados en datos y estudios científicos. Hasta marzo de 2024, Verificado por el Clima había superado los 10 millones de visualizaciones en Internet. Ya no hay pretextos para no estar informados. La ciencia es clara. Urge una acción ambiciosa para reducir el calentamiento global y la contaminación y acelerar las acciones para transitar a un equilibrio ambiental. Solo así se pueden evitar las peores consecuencias del cambio climático. Debemos convertir esto en nuestra prioridad. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima. Fundamental estar bien informados y cuidar el planeta. A propósito, mañana en la Ciudad de México y en el Estado de México y zonas conurbadas hay doble contingencia ambiental, doble no circula, así que revisen muy bien los engomados 7 y 8, engomado rosa, no circulan independientemente del holograma de verificación, además de todos los engomados de 1 y 2 que deberán descansar el día de mañana de 5 a 10 de la tarde. Cambiando de tema, el ritmo del son y su tradición ahora pretenden conquistar nuestras miradas. A partir de una invitación que se le hizo a diseñadores de todo el mundo para realizar trabajos a partir de canciones del son mexicano, es que se integró la muestra Expresión Sonora. En general, los carteles tienen que ver con la riqueza que involucran los sones mexicanos, como esta expresión justamente de mezclas, esta expresión justamente de sabores, de sonidos, de energía, de danza. O sea, todas estas mezclas, convocamos una colección internacional, son más de 15 países diferentes que justamente nos hicieron un homenaje a lo que es el son en sus diferentes vertientes. Además de poder apreciar cómo diseñadores de Corea o Egipto se acercaron al son mexicano, la muestra, que actualmente se presenta en la Fonoteca Nacional, nos permite volver a escuchar las grabaciones que hizo Thomas Stanford. Este acervo de más de 5,000 grabaciones realizadas a todo lo largo y ancho del país es patrimonio intangible de la humanidad. Seguramente las primeras grabaciones que hizo en los años 60, principios de los 70, son tradiciones que desafortunadamente se han ido perdiendo, porque todos los músicos que grabó Tomás eran músicos amateurs, eran músicos que de día trabajaban en la siembra o en la marisquería o en el arado o con el ganado, y en la tarde o en la noche o en los días de fiesta hacían su música. Y eso fue el principio rector del trabajo de Tomás, el poner en relieve la expresión genuina del pueblo. No todo está en plataformas porque lo vamos subiendo poco a poco, porque además así lo quiso Tomás, pero tenemos todas sus grabaciones de campo, todas. Entonces, pues, tenemos muchísimo. Noticias 22, Alberto Aranda. En su lente no solo captura el tiempo, también nos permite escuchar cuando habla la luz. Luego de recorrer distintas latitudes de la geografía nacional, la exposición Graciela Iturbide Cuando habla la luz, organizada por Fomento Cultural Citibanamex, culmina su itinerancia en el Museo Casa Montejo de Mérida, Yucatán. Es una exposición magnífica que reúne 83 fotografías que ofrece un recorrido importante por la obra de Graciela Iturbide desde sus inicios en 1972 hasta 2017, abarcando 45 años de trabajo. En 2017, la muestra se presentó con notable éxito en el Palacio de Iturbide de la Ciudad de México, bajo la curaduría de Juan Rafael Coronel Rivera,
Posteriormente, visitó las casas señoriales del Banco Nacional de México en Durango y San Miguel de Allende. Tuvo durante su presentación en Palacio de Iturbide poco más de 300,000 visitantes, cual bueno, para ella fue también un gran éxito, una de sus exposiciones más visitadas. Con medio siglo de trayectoria y cientos de exposiciones en todo el mundo, Graciela Iturbide es reconocida en el medio cultural como la fotógrafa viva más importante del país. La exposición da cuenta de sus principales intereses temáticos y estéticos a lo largo del tiempo. Uno de los núcleos centrales de la muestra, titulado Arquetipos, presenta una selección de obras icónicas que han contribuido a la fama mundial del artista, como Nuestra Señora de las Iguanas y Mujer Ángel, ambas de 1979. Son imágenes que representan hitos en la carrera de la fotógrafa y muestran su habilidad para capturar la esencia y la belleza de la cultura mexicana en sus diversas formas. La exposición podrá visitarse de forma gratuita hasta el 15 de septiembre en el Museo Casa Montejo, que está ubicado en el corazón de la ciudad de Mérida. Noticias 22, César H. Meléndez. La invitación, como cada semana, es a seguir Noticias 22 también en nuestras redes sociales. Así que preparen su escáner de códigos QR y vean a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en estas plataformas. Festejando 30 años de historia en fotografía, el Centro de la Imagen es más que solo un museo y este año llega con el Festival Fotoseptiembre. El Centro de la Imagen cumple este 4 de mayo 30 años desde su fundación. Surgió en mayo de 1994 por impulso de la comunidad fotográfica del país. Es un espacio dedicado a la difusión, a la investigación, a la enseñanza y la conservación de la fotografía contemporánea, principalmente en el contexto nacional. Diría que se ocupa de lenguajes artísticos, es decir, de formas de explorar o reflexionar sobre nuestro presente, buscando lenguajes subjetivos, es decir, que la experiencia de la persona se transmita a través de experiencias fotográficas. Hoy es un día para reflexionar sobre el acceso y la difusión de la información para garantizar los derechos y la diversidad de voces. El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra cada 3 de mayo desde 1993. Este 2024 está dedicado a la importancia del periodismo y la libertad de expresión en el contexto de la actual crisis del medio ambiente. La UNESCO urge a la protección de los periodistas que buscan información sobre los problemas de la migración climática, las industrias de extracción y la minería ilegal, así como la caza furtiva, el tráfico de animales, la deforestación o el cambio climático. De la misma forma, desde 1997 se otorga el Premio Mundial de la Libertad de Prensa a una persona, organización o institución que haya contribuido de forma notoria a la defensa y/o promoción de la libertad de prensa. Este año se le otorgó a todas las personas de origen palestino que ejercen el periodismo en Gaza, diezmadas desde hace casi 7 meses por la ofensiva israelí en el territorio, tras el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel. En un comunicado, la UNESCO aseguró que, como humanidad, tenemos una enorme deuda con su valentía y su compromiso con la libertad de expresión. Noticias 22. Santiago de Chile se vuelve el escenario para vivir lo mejor del teatro experimental y México forma parte de este elenco. Hace 2 años se abrió una nueva oportunidad para la creación y representación escénica experimental en el Centro Cultural El Hormiguero. A través de la iniciativa Slam de Teatro, Luis Tareque y Fernando Alcázar convocaron a artistas, académicos y gestores culturales. Y a lo largo de unos días, 3 o 4 o 5 días, en paralelo a un proceso de experimentación artística, vamos
todos los días teniendo charlas, íbamos teniendo mesas redondas y al mismo tiempo viendo cómo nuestro pensamiento se plasma en un experimento artístico. El eje temático del programa entonces fue migración, comunidad y violencia de género. En la segunda entrega, realizada en Colombia durante 2023, fue la presencia, el diálogo y el contacto. Ahora, el slam visitará Santiago de Chile con la temática de la relación entre lo público y lo privado. Tenemos varias actividades aquí en Santiago de Chile a partir del lunes 6, martes, miércoles y jueves y viernes. Tenemos actividades todos los días y a partir de unirse a un grupo de WhatsApp irá siguiendo una serie de instrucciones, digámoslo así, como de guía. Bueno, este slam va a suceder en parte adentro de un espacio, en parte afuera, en parte en la calle. Por ahí nos verán a un grupo de personas con audífonos haciendo cosas que normalmente no harías. El sentido de tomar esta temática es encontrar otros ángulos de aquello que entendemos como público y privado. Si bien el encuentro tendrá diversas sedes, el escenario principal será el Teatro Novedades de la capital chilena. Toda la información se puede encontrar en el sitio teatroslam.com. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Hagamos una revisión a la historia reciente que pone al descubierto la fuerza de la razón. Corre el año de 1986. La Universidad Nacional Autónoma de México retiembla con una propuesta de reforma académico-estructural promovida por el rector en turno Jorge Carpizo MacGregor. El descontento de los alumnos propicia entonces la creación del Consejo Estudiantil Universitario. Fue pionero en desenmascarar el discurso neoliberal que venía envuelto en mucha retórica y en muchos engaños. Y el movimiento estudiantil demostró que se trataban de reformas que eran nocivas para la educación pública, que querían acabar con el derecho a la educación, con la gratuidad de la Universidad Nacional, desmembrarla, hacerla elitista. Alimentada por el hartazgo social, la tragedia de Tlatelolco y la del Halconazo, la organización se mantiene estoica y logra frenar la iniciativa de reforma. El Consejo Estudiantil Universitario, conocido por sus siglas CEU, se consolida y marca un punto de referencia para diferentes generaciones de estudiantes y causó simpatía entre intelectuales como Carlos Monsiváis. Monsiváis es asesor del movimiento, es un aliado, es también crítico al movimiento y termina dejándonos para la historia una bellísima crónica del movimiento así. Transcurren 6 años y en otro intento de reforma sus integrantes abaten la iniciativa. Logran detener las reformas neoliberales y gracias a eso hoy tenemos una universidad nacional gratuita. Sentir de repente que la masa estudiantil movilizada y consciente adquiere fuerza frente al poder, que es en general el que toma las decisiones, pues es un aprendizaje que hasta la fecha me parece que es una contribución importante. Del Consejo germina todo un grupo de políticos afines a la izquierda que darían cuerpo más adelante al Partido de la Revolución Democrática. Argel Gómez, exintegrante del Consejo, asevera que no se ha hablado de este organismo durante años y por ello escribió el libro La fuerza de la razón, los estudiantes contra el neoliberalismo. El libro es una crónica, pero también es una reflexión ya histórica que permite la distancia que ya tenemos. Son más de 30 años de haber ocurrido el movimiento, entonces esa distancia pues ya da posibilidades también de dimensionarlo en el contexto histórico. La fuerza de la razón, los estudiantes contra el neoliberalismo, se publica bajo el sello de la editorial Itaca. Aquí un ejemplo de cómo la música se pone al servicio de las causas sociales. Esta canción se llama Shionashi. Es un llamado a tomar conciencia y empatizar con las víctimas de la violencia. Es el nuevo sencillo de la banda mexicana Argan. La cuestión social de la letra del primer sencillo Shionashi está dirigido a los homicidios, pero principalmente a los feminicidios, que también es una cuestión urgente aquí en el país. Y nosotras como jóvenes vemos y sabemos que eso está pasando. Esta banda mexicana se formó durante el año 2019. Es un ensamble musical que fusiona una amplia gama de influencias.
Argan es un proyecto que fusiona distintos estilos, distintos géneros, desde la cuestión un poquito popular, como el Balkan, como puede ser el jazz, como puede ser el funk, como también cuestiones un poco más tradicionales. Ya habíamos mencionado las melodías folclóricas y por nuestra parte también, claro que la música clásica. Por su calidad de interpretación y la originalidad de sus propuestas, esta banda mexicana ha participado en festivales como el Internacional de Jazz de Querétaro, así como en el escenario del Zócalo de la Ciudad de México y en el Palacio de Bellas Artes, así como en Radio UNAM. 5 años después de su surgimiento, planean una nueva producción. Estamos haciendo nuevo material. Ahorita lo que tenemos en mente es sacar material cada cierto tiempo, que no pase demasiado, también para que tengan material en Spotify y la gente nos pueda estar escuchando. Para darnos un adelanto de sus nuevas composiciones, Argan ofrecerá un show titulado Realidades Alternas. Estará Argan presentándose por primera vez con una puesta de escena. Habrá elenco. Nosotros también tendremos algunas participaciones teatrales junto con nuevo repertorio de Argan. El concierto se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de mayo en el Teatro Benito Juárez en la Ciudad de México. Pueden encontrarnos en todas las plataformas digitales y en todas las redes sociales como Argan o Argan MX. Allá nos vemos, Teatro Benito Juárez, 17, 18 y 19 de mayo. Con información y texto de Oscar Cortés, Noticias 22. Acompañemos a estos dos amigos a tomar café, jugar ajedrez y reivindicarse con el amor en la era digital. ¿Qué llama chatear es un juego? Chatear es como hablar por teléfono. Dos amigos de la tercera edad, enfrentados a la pérdida y la soledad, surgieron de la pluma del dramaturgo Tomás Urtuzástegui. El chat es el nombre de esta pieza dirigida por Enrique Vela y protagonizada por Gerardo Martínez Saldívar, Pichi y Dale Carley. Esta historia del chat son dos amigos jubilados, Belisario y Enrique. Belisario tiene una pensión bastante cómoda y aunque su esposa pues lo abandonó por otro hombre, y sus 3 hijos que ya crecieron pues se fueron, que como es la ley de la vida, y él se queda solo. Enrique tiene una hija, pero durante la pandemia pierde a su esposa. Entonces, Enrique está en un estado depresivo. Además de compartir café y de jugar ajedrez, Enrique y Belisario salen a la búsqueda de la compañía y del amor a través del chat. Conocen a unas hermanas de Guadalajara y como dice Belisario, son unas jovencitas, apenas van a cumplir 50 años. Y bueno, pues es una comedia ligera que el maestro Tomás escribió. El montaje cuenta con música en vivo a cargo de Carlos Bretón y Dale Carley. El chat apunta a la plenitud y reivindicación del amor y el encuentro en la era digital, época vertiginosa que plantea retos, pero también una posibilidad en la edad madura. Más que nada es este tema de que la gente mayor, todo el trabajo que nos ha costado entrarle a la era digital, pero también una cosa, un factor primordial es el amor existe en todas las edades. Todos los seres humanos tenemos el derecho a ser felices, pero principalmente la gente mayor, después de que se jubila, normalmente piensan que la vida ya se acabó para ellos, y es una gran mentira. Yo creo que el amor siempre hay que cuidarlo. Quienes lo tenemos que cuidarlo, y los que no lo tienen, pues hay que perseguirlo, ¿no? Porque el amor transforma al ser humano. El chat se presenta en el Centro Cultural Tecolote los sábados 4, 11, 18 y 25 de mayo a las 8 de la noche. Noticias 22, Víctor Gaspar. A 280 años de su nacimiento, que se cumplen mañana, recordamos a la compositora vienesa de ascendencia española, Marianne von Martínez, alumna de Franz Joseph Haydn, quien llegó a convertirse en la favorita de la emperatriz María Teresa. Nanette, como también era conocida, aunque era de origen español, nunca habló castellano, nace en Viena y toda su vida la desarrolla allá. Y convivió con músicos de la talla de Beethoven, con músicos de la talla de Mozart. Por ahí se cuenta que hacían unas reuniones musicales muy atractivas, donde inclusive tocaron alguna vez un soneto a 4 manos
Mariana Martínez y Wolfgang Amadeus Mozart. Una mujer que se dedicaba a la música por placer, no vivía de la música. Desde muy temprana edad el padre formó a ella y a su hermana en las artes. La música fue lo que decantó a Mariana y se empezó a mover en las cortes, componía, además era una gran cantante, pero por eso cuando revisamos a los músicos clásicos de aquella época, muy pocas veces nos encontramos con el nombre de Mariana von Martínez. Efectivamente, una mujer que destacó desde su temprana edad por enorme talento, amigo de sus papás. Dijeron, vamos a educarla, y le proporcionaron una educación muy refinada. Y bueno, ahí está el testimonio que vamos a escuchar en unos cuantos momentos. Nicola Porpora fue uno de sus maestros, además de Haydn, para que se den una idea de la formación para componer lo que lograba. Así nos despedimos esta noche y nos vemos el lunes. Buen fin de semana.